Bueno, antes de empezar, vamos a presentarnos. Saben que este es un evento organizado por el capítulo estudiantil IEEE PES Tucumán, así que vamos a dar una breve reseña de quiénes somos nosotros, dado que este es un evento en el que la mayoría de nuestro público presente no nos conoce del todo, así que es una buena oportunidad también para darnos a conocer. Eh, Bueno, IEEE PES son las siglas de Power and Energy Society, que es una de las sociedades del IEEE. El IEEE, en este sentido, es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Es una organización técnica profesional, la más grande a nivel mundial. Y, como les menciono, Power and Energy Society es una de estas sociedades que está muy vinculada con eh, el área energética, con ingeniería eléctrica, con ingeniería química, con ingeniería mecánica. Es una de las sociedades más transversales y más grandes que tiene el IEEE. Como dice la presentación, comparte los últimos desarrollos en la industria energética para desarrollar estándares que guíen el desarrollo y construcción de equipos y sistemas y para educar a los miembros de la industria y al público en general. Alrededor del mundo cuenta con más de 40.000 miembros y es, como les mencionaba, una de las 39 sociedades. Hay sociedades que están abocadas a distintas áreas del saber, bueno, y en particular PES. Esta es una distribución de IEEE PES en el mundo y cuál es el porcentaje de membresías que ocupa en región 9, que es el lugar que nos corresponde, en Latinoamérica y el Caribe, con un 9% de las membresías globales. Y esto en particular es algo rápido de las actividades que hemos desarrollado en este tiempo, en estos años, desde charlas y webinars como biodigestores para cocinas comunitarias o algunas un poco más técnicas de ingeniería eléctrica como nuevas tecnologías y productos para ensayos en media tensión y alta tensión, visitas técnicas. El año pasado estuvimos en el centro regional del INTI. También estuvimos en la planta de TBC, que es una cervecería local en Tucumán. Otra visita técnica a la central térmica Güemes, del grupo Pampa Energía. Esta también se realizó el año pasado. Visita a una estación de rebaje de EDET. Actividades educativas lideradas incluso por nuestros voluntarios. En esta en particular se está dictando un taller de instalaciones eléctricas básicas, una charla de eficiencia energética, por ejemplo, el año pasado también en colaboración con el INTI, el ABC de la impresión 3D, otra actividad educativa que realizamos. Actividades de tipo humanitario, bueno, este es uno de los proyectos más importantes que tenemos, es el reciclado de agua en granja hortícola mediante bombeo solar, que bueno, constituye como el punto culmine de nuestras actividades. Y ahora sí, habiendo presentado lo que es el capítulo estudiantil IEEE PES Tucumán, vamos a dar inicio a esta sesión, a la parte conceptual de esta sesión, que es compostaje domiciliario, cómo iniciar un hábito sostenible. Esta charla está dirigida por Jimena Rearte, fundadora de Mi Primer Compostera. Jimena es estudiante de la licenciatura en biotecnología en la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, en 2019 inició con este proyecto de Mi Primer Compostera. Ya desde el 2017 venía trabajando en este ámbito, pero en 2019 formalizó el inicio de este proyecto, que bueno, busca educar y concientizar sobre el universo del compostaje a través de las redes sociales, donde está
teniendo mucho alcance y mucha llegada. Así que bueno, Jimena, dejo de compartir y es tu turno, por favor. Hola, buenas tardes. Me presentaron recién, soy estudiante de la licenciatura en biotecnología de la Universidad Nacional de Tucumán y bueno, el año pasado comencé con este proyecto de compostaje con el objetivo de sumar agentes de cambio, es decir, personas que a partir del compostaje puedan contribuir con el cuidado del medio ambiente y generar también conciencia ecológica. Voy a compartir ahora mi presentación. Ustedes me indican si se ve bien. Ahí se ve, Jimena. Ahí está. Bueno, como les comentaba, mi primer compostera es un proyecto que surgió el año pasado. Actualmente forma parte de la red de compostaje. Es una red que busca darle difusión al compostaje, enseñar a compostar y sumar más composteros. Además, creó una red, un vínculo entre todos los proveedores a nivel nacional para que las personas que quieran comenzar a compostar puedan contactarse con el proveedor más cercano. Ahí está el link de la página, pueden ingresar y buscar en el mapa cuál es el proveedor más cercano a ustedes. Aquí en Tucumán, junto con Vergel, tienda de plantas, somos los dos proveedores que formamos parte de esta red. Bien, en esta charla vamos a hablar solamente de compostaje domiciliario, un compostaje a pequeña escala, trabajamos con pequeños volúmenes, así que vamos a ver cómo iniciamos este hábito sostenible. Primero debemos definir qué es el compostaje. El compostaje es un proceso natural de degradación y transformación de materia orgánica de descarte en un producto de valor llamado compost. Es decir, voy a transformar un residuo en compost. ¿Qué es el compost? El compost es una enmienda, un mejorador de suelo, ¿sí? Que mejora las características en cuanto a la porosidad, en cuanto a la retención de humedad, y también es una gran fuente de nutrientes y de microorganismos benéficos para el suelo. En esta imagen se puede ver hacia la izquierda, son tres sustratos diferentes. Hacia la izquierda es tierra, en el centro tenemos compost, y hacia la derecha tenemos lombricompuesto o humus de lombriz. ¿Por qué es importante compostar y por qué hacemos tanto hincapié en el compostaje? Primero que nada debemos analizar una problemática a nivel mundial que es la basura. Claramente con el paso del tiempo la población mundial fue en aumento y como consumidores de productos también somos grandes generadores de residuos. Diariamente lo que hacemos es llenar nuestra bolsa de basura con una mezcla de todos los descartes de nuestra casa y lo sacamos al canasto o al contenedor que tenemos en nuestra vereda, a la espera del camión recolector. Pero ¿qué pasa con esa basura? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el tratamiento que se le da? Generalmente va a estos lugares, a rellenos sanitarios, a vertederos a cielo abierto, que con frecuencia no tienen un control. No se controlan ni los efluentes que se generan, por lo tanto ocasionan contaminación del suelo, de las aguas subterráneas. Tampoco hay un control sobre los gases que se emiten, como el etano, metano, dióxido de carbono, que son gases responsables del efecto invernadero. Además, están expuestos a condiciones climáticas, entre ellas el viento dispersa esa basura por todo el lugar, y cualquier residuo que llegue a un cauce de agua termina finalmente en el océano, afectando flora y fauna marina, acumulándose en costas o formando parte de islas permanentes en el océano. Actualmente existen 5 islas permanentes de plástico en el océano. Con esto quiero mostrar que la basura tiene un gran impacto tanto en el ambiente como en los seres vivos. Si analizamos una bolsa de basura, vemos que el 50% o más del 50% de nuestra bolsa está formada por residuos orgánicos y compostables. Y en un menor porcentaje tenemos aquellos residuos que no podemos tratar,
o que son tratables, que podemos darles un segundo uso o llevarlos directamente a una planta de tratamiento para una disposición mucho más adecuada. Si nosotros gestionamos nuestros residuos en casa y separamos los aprovechables por un lado, los compostables por otro y los que no son aprovechables por otro, cambiamos este concepto de basura por el de recursos. Recursos que podemos volver a utilizar, que podemos aprovechar. Nosotros vamos a concentrarnos solamente en estos, en residuos orgánicos y sobre todo los de origen vegetal. ¿Qué es algo orgánico? Algo orgánico es algo que tuvo vida en algún momento, ¿sí? En este sentido, nosotros hacemos referencia a todo lo que es vegetal, ¿sí? Plantas, frutas, verduras, o aquellos elementos que derivan de un vegetal, como ser el papel y el cartón. En este gráfico podemos ver dos caminos que podemos adoptar con respecto a nuestros residuos. Tenemos el camino de la izquierda, que es el tradicional, la bolsa de basura, que bueno, se la lleva el camión recolector hacia estos basurales, que además del impacto ambiental, son focos para la proliferación de insectos y de roedores vectores de enfermedades. En el camino de la derecha, nuestros residuos orgánicos podemos tratarlos en una compostera, producir compost, abonar nuestro suelo, producir alimento, un alimento natural, libre de químicos, económico, porque lo producimos en nuestra casa. Nos alimentamos y todo lo que sea un descarte, lo que no podemos darle otra utilidad, vuelve a la compostera. Y así sucesivamente. Es un ciclo que nunca termina, en donde la materia no pierde valor, sino que se revaloriza y obtenemos un producto final útil. Este es el concepto de economía circular, donde a partir de un descarte obtengo un producto nuevamente útil, aprovechable, sin un gasto de energía extra, sin impactar negativamente en el planeta. Sería lo más adecuado en nuestra vida diaria, digamos. Nuestra decisión es muy importante. Nosotros podemos elegir seguir contribuyendo con la generación de estos vertederos, con estos rellenos sanitarios, o tener un estilo de vida mucho más amigable con el planeta. El concepto de sostenibilidad ambiental se define como la satisfacción de necesidades del presente sin comprometer la capacidad de la satisfacción de necesidades del futuro, de generaciones futuras. En ese sentido, y entendiendo que la naturaleza no es una fuente inagotable de recursos y que el compostaje satisface nuestra necesidad de tratamiento de residuos y que a la vez nos da productos útiles y aprovechables, nosotros podemos adoptar el compostaje como un hábito diario en nuestra vida y sostenerlo en el tiempo. Veamos los tipos de compostaje. Tenemos dos tipos, un compostaje de temperatura y vermicompostaje. En estos dos procesos se transforma materia orgánica en un producto de valor. ¿Cuál es la diferencia? En el compostaje participan microorganismos, bacterias, hongos, actinomicetes, y en vermicompostaje, además de estos microorganismos, participan las lombrices. Las más recomendadas son las lombrices californianas. Entonces, en el compostaje participan microorganismos, vermicompostaje, microorganismos y lombrices californianas. ¿Qué producto obtenemos a partir de esto? En el compostaje obtenemos compost y en el vermicompostaje vamos a obtener vermicompuesto, lombricompuesto o humus de lombriz. Son tres variables variantes para el mismo producto. Voy a señalar ventajas y desventajas de ambos métodos. Con respecto al compostaje, nosotros podemos tratar una mayor cantidad de residuos en poco espacio. Es un proceso de alta temperatura, por lo que en zonas donde la temperatura es demasiado alta, se ve favorecido. En comparación con el vermicompostaje, necesita un menor control de temperatura. Al trabajar también a altas temperaturas, podemos pasteurizar todo el material, eliminar formas esporuladas, esporas de hongos, esporas de bacterias, controlamos también la germinación de semillas de malezas. No necesitamos lombrices, por lo tanto, no debo contactarme con un proveedor, no debo comprarlas, no tengo que buscar lombrices, y necesita muy poca inversión, prácticamente nada de inversión. En cuanto al vermicompostaje, necesita una menor mano de obra, es menos trabajo para poder mantener la compostera,
obtenemos un producto final que es de mayor calidad, que tiene una mayor concentración de nitrógeno. ¿Esto por qué? Porque cuando trabajamos con altas temperaturas se pierde una parte de nitrógeno en compuestos volátiles. En cambio, en el vermicompostaje, como trabajamos a menor temperatura, la pérdida de nitrógeno es menor. Entonces, obtenemos un producto más rico en nitrógeno y además tenemos como un adicional que son microorganismos que le aportan las lombrices al lombricompuesto que no lo tiene, por ejemplo, el compost. En cuanto a las desventajas, el compostaje necesita una mayor mano de obra. ¿Y esto por qué? Porque necesitamos mezclar la pila de compost para airear y para disipar el exceso de calor, ya que una elevada temperatura, estamos hablando de temperaturas superiores a los 50 grados, podemos llegar a 70 grados, y si superamos esa temperatura podemos perjudicar a los microorganismos que están trabajando. Tenemos una menor concentración de nitrógeno y la calidad del compost es menor en comparación con el vermicompuesto. Trabajamos también por lote. ¿Esto qué significa? Que podemos armar nuestra pila de compost con X cantidad de materia orgánica y es solamente esa cantidad de materia orgánica la que se va a procesar. No podemos incorporar materia orgánica fresca durante el proceso. ¿Por qué? Porque interrumpimos las etapas del compost. Esto lo vamos a ver más en detalle hacia adelante. En cuanto a las desventajas del vermicompostaje, al trabajar a menor temperatura, van a germinar semillas de frutas, verduras, pero también de malezas. No eliminamos esporas de hongos, esporas de bacterias. Necesitamos lombrices, por lo tanto debemos contactar a un proveedor o comprarlas. Y finalmente, para obtener un producto final, debo separar las lombrices del lombricompuesto. En el vermicompostaje también el control de temperatura, acidez, humedad son mucho más rigurosos que en el compostaje. ¿Cuál de los dos métodos voy a elegir o con cuál voy a trabajar en mi casa? Va a depender mucho del espacio disponible, de la cantidad de materia orgánica que yo quiero tratar, si dispongo o no de lombrices, también de mi presupuesto, si puedo comprar una compostera o si tengo los materiales necesarios para fabricar una compostera. Entonces voy a elegir de acuerdo a todos esos factores. Lombrices californianas. Las lombrices californianas son las más recomendadas para el compost. Pertenecen a la especie Eisenia foetida. Acá tenemos una imagen. Su coloración es mayoritariamente roja y presenta segmentos a lo largo de su cuerpo con una coloración mucho más clara en un tono amarillo. Acá pueden observar, esta es la boca, el ano, y esta estructura se llama clitelo. Es una estructura que se forma a partir de los 3 meses aproximadamente, cuando la lombriz alcanza su madurez sexual, y es una estructura muy importante en el proceso de reproducción. Si las condiciones de la compostera son adecuadas, puede desarrollarse inclusive antes esa estructura. Estas lombrices son del tipo epígeas, significa que son superficiales. Al ser superficiales están expuestas a diferentes peligros, entre depredadores, condiciones climáticas, y es por eso que fueron desarrollando adaptaciones, como por ejemplo la alta tasa de reproducción, la voracidad para aprovechar el alimento disponible, y toleran un poco más estas variaciones de temperatura y de humedad que en comparación con la lombriz común de tierra no sucede. Soportan temperaturas entre 0 y 40 grados, aunque la óptima es de 20-25 grados, un pH mínimo de 6,2 a 7,8, necesitan una humedad alta de un 75-85%, tienen una respiración cutánea, es decir, respiran a través de la piel, por lo tanto la humedad es muy importante para poder hacer ese intercambio gaseoso. Tienen un tiempo de vida aproximadamente de 14 años, pesan entre 1 y 1,4 gramos, una longitud de entre 4 y 12 centímetros y son fotosensibles. Esto significa que tienen sensibilidad a la luz y que prefieren la oscuridad. Aquí una comparación entre la lombriz de tierra y la lombriz californiana. Pueden observar que la lombriz de tierra es mucho más clara y más grande, y además la lombriz de tierra es endógea.
significa que vive dentro del suelo y que solamente sale a la superficie en busca de alimento y vuelve a ingresar. Tampoco es tan resistente a estas variantes de temperatura y de humedad, por eso hacen a la lombriz californiana como la más adecuada. De todos modos, la lombriz de tierra se puede utilizar para vermicompostaje, pero no tiene la misma voracidad y tampoco se mantiene dentro de la compostera, es como más móvil, ¿sí? Existen otras especies de lombrices también, y bueno, estos dos tipos, estas dos especies de lombrices pueden inclusive convivir en la misma compostera. En cuanto a la reproducción, en condiciones óptimas se reproducen una vez a la semana o cada 10 días, ¿sí? Pero ¿qué serían las condiciones óptimas? Sería una buena temperatura, una buena humedad, un nivel de pH, que fundamentalmente que cuenten con alimento y con espacio. En esta imagen podemos ver dos lombrices. Las lombrices son hermafroditas, significa que tienen tanto órganos reproductores masculinos como femeninos, pero necesitan de otra lombriz para poder reproducirse. Anteriormente había mencionado que el clitelo era una estructura fundamental en el proceso de reproducción. Esto es porque las lombrices ingresan a través del clitelo de la otra y ponen en contacto sus órganos reproductores. Luego de este acople, cada lombriz produce un huevo. De ese huevo o cocón, llamado también cocón, pueden producir entre 2 a 20 lombrices. Estos huevos eclosionan cada 2 o 3 semanas y al cabo de 3 meses nosotros podemos duplicar nuestra población de lombriz. En la imagen de abajo pueden ver, estos son dos cocones de lombriz, pueden tener una coloración amarilla, naranja o marrón oscuro, se los puede ver a simple vista, y el color, bueno, varía de acuerdo al estadio del cocón. Las lombrices californianas presentan sensibilidad a algunos alimentos, sobre todo ácidos y picantes, por ejemplo cítricos, tomate, pimiento, cebolla, y una forma de alimentarlas sin perjudicarlas es hacer un precompost. El precompost es un tratamiento previo de la materia orgánica. Lo que voy a hacer es armar una compostera con material seco, estos restos orgánicos, y voy a dejar entre 2 o 3 semanas que esa materia orgánica se degrade, que actúen bacterias, que actúen hongos, que comiencen esa degradación de materia orgánica, y una vez pasado ese tiempo, utilizo esa materia orgánica degradada para alimentar a las lombrices. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que alimento a las lombrices con un alimento que no es peligroso para ellas, está libre de tóxicos porque durante esa degradación pueden liberar líquido que puede contener pesticidas o puede tener químicos, no se ve afectado el pH del ambiente y el procesamiento de materia orgánica de forma constante. Esto es porque voy a tener una compostera con lombrices, una sin lombrices, las dos trabajando simultáneamente y procesando materia orgánica. Yo no voy a tener la necesidad de guardar ni en la heladera ni en el freezer materia orgánica para poder alimentar a las lombrices en algún momento, ¿sí? Siempre estoy tratando materia orgánica. ¿Qué podemos compostar y qué no? Entre lo que podemos compostar hablamos de restos de frutas y verduras, cáscaras de frutas y verduras, saquitos de infusiones, teniendo en cuenta que algunos saquitos tienen plásticos en su composición, así que asegúrense de que sean biodegradables. Yerba mate, si ustedes consumen mucha yerba, pueden dejarla secar y utilizar esa yerba seca como material seco. Vegetación seca, fundamental, restos de poda, triturados, papel, cartón, maples de huevo. Lo ideal sería que no tengan color, ¿sí? Que no sean coloreados, porque desconocemos el origen de la tinta. Cáscaras de frutos secos, ¿sí? Cáscaras de maní, de semillitas de girasol, nueces, cáscaras de huevo también. La cáscara de huevo tiene calcio, y el calcio es necesario para la formación de las paredes celulares de las plantas, y además las cáscaras de huevo nos ayudan a controlar el grado de acidez de nuestro compost. También podemos compostar excremento de animales, pero vegetarianos. No que tengan una dieta vegetariana o vegana, sino que sean naturalmente vegetarianos, como caballos, conejos, ¿sí?
asegúrense que no sean animales de criadero tampoco, porque pueden tener en su alimentación algún suplemento vitamínico, alguna medicación que pueden estar presentes en el excremento que vamos a compostar. ¿Qué no podemos compostar? No podemos compostar carne, pescado, lácteos, huevos, excremento de animales carnívoros, ¿sí? Madera tratada, madera que tenga algún barniz, algún pegamento, restos de cigarro, tabaco, plantas o frutos enfermos, sobre todo si hacemos vermicompostaje, residuos inorgánicos, nada de plástico, vidrio, aceite. El aceite genera una capa impermeable y afecta la aireación del compost, y tampoco comidas condimentadas, sobre todo ensaladas, si tienen vinagre, acheto, sal, porque afectan el pH de nuestro medio en la compostera. ¿Qué obtenemos como productos finales? Compost o lombricompuesto, dependiendo si hacemos compostaje o vermicompostaje, y lixiviado. El lixiviado es el líquido que filtra de la compostera, ¿sí? Es el líquido en exceso que filtra de la compostera, tiene un color oscuro, no tiene olor. Si bien tiene minerales, tiene sales, tiene algunos nutrientes, es de menor calidad, es un fertilizante que tiene menor calidad que el lombricompuesto o el compost, ¿sí? Puede actuar como pesticida natural y también es un indicador del estado de mi compostera. Va a ser tan nutritivo como nutritivo sea el material que yo estoy compostando. Y eso también habla de mi propia alimentación. Si yo tengo si solamente composto cáscaras de papa, cáscaras de zanahoria, tengo una alimentación pobre en nutrientes. Ahora, si yo me alimento de diferentes tipos de verduras y frutas, obviamente los restos orgánicos van a ser mucho más ricos en nutrientes y el lixiviado también. Pero tengan en cuenta que si no son verduras orgánicas, cultivadas por nosotros, y compramos en la verdulería y no sabemos el origen, pueden contener pesticidas y esos pesticidas pasan al lixiviado, ¿sí? Generalmente se utilizan en una dilución 1 en 10, significa una parte del lixiviado por 10 partes de agua. El uso del lixiviado, si ustedes lo van a utilizar, en lo posible no lo almacenen, traten de usarlo en el momento, y como máximo una vez al mes se lo agrega al suelo. Si puede ser mucho más espaciado, mejor. ¿Dónde podemos compostar? Podemos compostar tanto sobre la superficie del suelo, en esta imagen de arriba es una pila de compost, acá hay una estructura para contener esta pila, puede no tenerla, podemos compostar en el suelo, en un pozo, ¿sí? Traten de que el pozo tampoco sea demasiado profundo para que tenga aire, y también pueden compostar en algún contenedor, ¿sí? En la pila de compost, sí, protéjanla de las condiciones climáticas, si las pueden cubrir con algún plástico, si puede estar debajo de un árbol, debajo de un techo, mejor, y además la cobertura de esta pila va a evitar que pierda también mucha humedad. Tipos de composteras. Hay múltiples modelos de compostera, materiales, formas, hay apilables, hay composteras simples. Ustedes van a elegir la compostera de acuerdo a sus necesidades, ¿sí? Al espacio que tengan disponible, a la cantidad de materia orgánica que van a tratar. Piensen también en las personas que viven en su familia, o sea, si hay personas mayores o hay niños, que sea una compostera cómoda para trabajar, donde todos puedan acceder y que no sea algo peligroso, ¿sí? E incómodo. Acá hay diferentes modelos, tienen de plástico, de cerámica, pueden ser de madera, hay algunas metálicas también. Lo ideal es hacerle un tratamiento al metal para que no se oxide, pero son diferentes variables. Lo importante a la hora de tener una compostera y de fabricarla es que tenga orificios para aireación y para disipar calor, y también orificios en la base para liberar líquido en exceso, ¿sí? Puede tener tapa, si no tiene tapa, la pueden cubrir con algún plástico, con un cartón, con una tela. La tapa es para proteger todo el material que se encuentra adentro. Pueden tener un colector de lixiviado, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener en cuenta a la hora del diseño. El tamaño, el material es
lo eligen de acuerdo a su criterio. ¿Qué materiales necesitamos? Entre las herramientas, sí o sí, algo para mezclar, ¿sí? Pueden ser estas palitas de jardín, una cuchara, una varilla, lo que ustedes tengan a mano para mezclar. Guantes, este tipo de rociador, sobre todo si la compostera es chica, porque el riego es mucho más controlado. Acá tenemos un tamiz. Esto es opcional, ¿sí? Se puede tamizar el producto final para separar partículas que son más grandes y que pueden volver a la compostera. Y una batea plástica o un recipiente para ir cosechando nuestro producto. Además necesitamos materiales secos y estructurantes. Entre los secos hablamos de papel, de cartón, son materiales que van a absorber humedad. Tengan en cuenta el color, ¿sí? Que no sean coloreados, en lo posible que no sean coloreados, y si tienen algún material que es coloreado, úsenlo en poca proporción, ¿sí? En cuanto a los estructurantes, hablamos de hojas secas, palitos, viruta, cáscaras de frutos secos, corteza. Este material lo que hace es formar espacios vacíos y darle estructura al compost, ¿sí? Esos espacios vacíos van a permitir que el aire ingrese y que circule a través de todo el material, y también es una fuente de carbono. El carbono les da energía a los organismos que tenemos en la compostera, ¿sí? Materia orgánica serían todos nuestros residuos vegetales. Traten de cortarlos siempre y de agregarlos en pequeños pedacitos. ¿Para qué? Para facilitar el contacto de los organismos con el alimento y lo puedan procesar mucho más rápido. La materia orgánica o material húmedo es una fuente de nitrógeno. Lo que nosotros debemos lograr es un equilibrio entre el carbono y el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento estructural y va a formar enzimas y proteínas, ¿sí? Si nosotros tenemos más carbono que nitrógeno, los organismos tendrían más energía, pero no podrían producir enzimas y proteínas. Si ahora yo tengo mucho más nitrógeno que carbono, voy a tener material para producir enzimas y proteínas, pero no la energía suficiente para hacerlo. Entonces necesito un equilibrio entre el carbono y el nitrógeno para tener la suficiente energía, producir las enzimas y proteínas que van a cumplir funciones muy importantes y que van a ayudar a la degradación de materia orgánica. El agua también es fundamental, ¿sí? Es fundamental para la vida y nosotros queremos que nuestra compostera esté llena de vida, llena de microorganismos que se estén alimentando y degradando la materia orgánica. Vamos a necesitar también un inóculo. El inóculo es la carga microbiana que le voy a aportar a mi compostera. Se agrega por única vez y en poca cantidad, ¿sí? Puede ser desde un puñado de tierra, humus, compost o un poquito de lixiviado, ¿sí? Acá una aclaración, porque siempre me consultan sobre esto, sobre la tierra particularmente. No necesitan agregar una capa grande de tierra, ni agregarla muchas veces, porque una vez que se humedece, se compacta, forma grumos, se envuelve a toda la materia orgánica y afecta el aireado de todo el compost. ¿Cómo vamos a armar nuestra compostera? Ya sea en un contenedor o un compost en pila, vamos a agregar una primera capa de secos, vamos a humedecer esos secos, por encima vamos a agregar nuestros residuos orgánicos picados, el inóculo, cubrimos nuevamente la superficie con material seco y agregamos agua. Acá tienen, esta es una pila de compost que bueno, está en una estructura, esto podría no estar, pero el armado es el mismo. Secos, son capas alternadas entre secos y húmedos, nada más que en este tipo de compostaje tienen que mezclarlo con mayor frecuencia, evitar que se seque la pila de compost. Si nuestro compost no tiene humedad, no hay actividad microbiana, entonces tenemos que cuidar eso. Y también el mezclado de esta pila de compost nos ayuda a disipar un poco el calor en exceso, ¿sí? Para no afectar a los microorganismos que están actuando. Variables importantes. Sobre todo, si hacemos vermicompostaje, es importante el control de temperatura, de humedad, de pH y de aireación. En cuanto a la temperatura, podemos hablar de 4 fases del compostaje. Hablamos de la primera fase mesófila, que es una fase de
baja temperatura, donde los microorganismos comienzan a reproducirse y a degradar la materia orgánica, y la temperatura comienza a elevarse. La segunda fase es una fase termófila, una fase de alta temperatura y donde la actividad microbiana es máxima, ¿sí? Luego de esta fase le sigue una fase de enfriamiento. En esta fase de enfriamiento la actividad microbiana también desciende un poco, pero aparecen también otro tipo de organismos. Podemos tener escarabajos, bichos bolitas, ¿sí? Todos degradando materia orgánica. Y la última fase es una fase de maduración, ¿sí? Las primeras 3 fases pueden durar semanas, pero la fase de maduración puede llegar a durar meses. En esta fase de maduración todavía continúa la degradación de materia orgánica y la transformación de moléculas a formas más moléculas complejas a formas más asimilables por las plantas, ¿sí? En estas 4 fases, que vemos que tienen diferentes temperaturas, actúan diferentes microorganismos, ¿sí? Van cambiando de acuerdo al cambio de temperatura y de acuerdo a cómo va degradándose la materia orgánica. En esta, a propósito, a veces consultan qué tiempo, cuánto tarda mi compostera en producir compost. Eso va a depender mucho de qué tipo de materia orgánica estoy compostando, de las condiciones que le estoy ofreciendo a mi compostera, ¿sí? Tengamos en cuenta que el compostaje es un proceso natural. Y cuando yo armo mi compostera estoy creando un medio artificial para imitar ese proceso. Entonces debo ofrecerle las mejores condiciones para que los microorganismos estén cómodos, puedan reproducirse, puedan alimentarse y degradar materia orgánica. Si yo ofrezco esas mejores condiciones, si el tamaño de la materia orgánica que estoy tratando es pequeño, puedo colaborar para que el compost se obtenga más rápido, ¿sí? Pero más o menos desde los 2 meses en adelante, ¿sí? Dependiendo del volumen que estemos compostando, vamos a obtener el producto final. Pueden ser 2 meses, pueden ser 6 meses, no hay una fecha precisa, ¿sí? Humedad. La humedad dijimos que es fundamental, pero debemos controlar el exceso de humedad. Podemos medir el nivel de humedad con algún instrumento o podemos hacer una prueba sencilla que es la prueba del puño. Tomamos un puñado de compost, presionamos y si caen muchas gotas estamos hablando de un exceso de humedad. Si presionamos y no cae ninguna gota, el material no tiene humedad, y si presionamos y solamente caen un par de gotas, estamos hablando de una humedad adecuada, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos un exceso de humedad? Vamos a obtener un material compacto, ¿sí? que dificulta el aireado, no puede ingresar bien el aire por todo el material, va a presentar mal olor, ¿sí? Va a traer moscas, las moscas van a poner larvas, ¿sí? Huevos que se van a convertir en larvas, y digamos que el manejo es un poco más complejo, ¿sí? De todas formas, se puede salvar esta compostera, podemos recuperar ese compost. Es importante agregar en ese caso material seco, mezclar, si es necesario dejar la compostera abierta o extender todo el compost sobre el suelo para que se airee, para que pierda humedad, y una vez que pierde humedad, volver a la compostera. pH. El pH es el grado de acidez que va a tener nuestro compost, ¿sí? Hay una escala de 0 a 14, ¿sí? Donde 0 es el valor más ácido, 7 sería un valor neutro y 14 un valor alcalino. Nosotros podemos medir el pH de nuestro compost, ya sea utilizando estas tiras reactivas o un pHímetro. Para usar estas tiras, que sería como lo más fácil de conseguir, ¿sí? Vamos a disolver en un vaso con agua un poquito de compost, sumergimos la tira y comparamos el color de la tira con la escala que viene en la cajita de las tiras, ¿sí? Si el valor de pH es muy ácido, nosotros debemos elevar ese valor y lo podemos hacer con cáscaras de huevo, como anteriormente les había comentado. Las cáscaras tienen que estar lavadas, secas y trituradas, ¿sí? Cuanto más trituradas, más fácil va a ser la asimilación, ¿sí? Tardan mucho en degradarse. Si por el contrario tenemos un valor muy alcalino, podemos acidificar, ya sea agregando cítricos, agregando tomate, ¿sí? Lo que buscamos es un valor neutro, un valor próximo a 7.
La aireación es fundamental. El compostaje es un proceso aeróbico. Todos los organismos que participan son aerobios, ¿sí? Cuando nuestra compostera no tiene el suficiente aire, ¿qué pasa? Va a pasar de un proceso aeróbico a uno anaeróbico, van a actuar microorganismos anaerobios que van a generar otro tipo de productos, ¿sí? Como estos gases de olores desagradables. Por lo menos una vez a la semana deben mezclar la compostera, traer todo el material que se encuentra debajo hacia la superficie. ¿Cuándo cosechar? Cuando nuestro lombricompuesto o compost presente un color oscuro, cuando no distingamos la materia orgánica que incorporamos al principio, cuando el tamaño de las partículas sea pequeña y cuando el olor es un olor a tierra, un olor a bosque, sí, es un olor muy fresco. El tamizado dijimos que era un método opcional, ¿sí? Lo que buscamos es separar partículas más grandes de las más pequeñas. Si vamos a tamizar, importante hacer un secado previo, vamos a extender todo el producto sobre el suelo, vamos a dejar que le dé el aire, que se seque un poquito al sol y después vamos a tamizar. En cuanto al lombricompuesto, ¿cómo vamos a separar el humus del lombriz, el lombricompuesto de las lombrices? En algunas composteras ya vienen con esta división central, ¿sí? De manera que cuando el lombricompuesto está más maduro, yo puedo continuar alimentando en la otra sección. Entonces las lombrices naturalmente migran hacia el alimento y yo puedo cosechar el humus o lombricompuesto ya maduro. Otro de los métodos es colocar una red o una malla encima sobre la superficie de la compostera con alimento. Entonces las lombrices van a migrar hacia el alimento y luego luego de unos días, levanto esta red y puedo separar la mayor cantidad de lombrices para poder cosechar ese humus, ¿sí? Bien, hasta aquí esta charla. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por la atención de ustedes. Cualquier duda, consulta, sugerencia, estoy aquí a disposición. Anímense, díganle sí al compostaje, armen su compostera, que es un lindo camino de ida. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimé. Muy buena tu presentación, muy interesante. Y ahora, si te parece, abrimos un espacio de preguntas para el público interesado. Si tiene alguna pregunta, alguna cuestión, la puede hacer por el chat o bien habiliten el micrófono para realizarla directamente con Jimena. Mientras esperamos que se animen, ¿cuál sería la mejor época, digamos, para empezar? ¿En una época de verano, de invierno? Siempre es buen momento, ¿sí? Nada más que en verano o en primavera, al ser una época más cálida, las lombrices, si es que compostamos con lombrices, es como una época favorable para ellas, ¿sí? En épocas de frío tienen un metabolismo un poco más lento, ¿sí? No se van a reproducir tanto, pero siempre es un buen momento para compostar. Claro. Y tenemos preguntas, ahora sí, de parte del público. Erika dice, ¿qué productos puedo incorporar para elevar el nitrógeno? ¿Y cómo sé que está balanceado con respecto al carbono? Para aumentar el nitrógeno, todo lo que es materia orgánica, todos los residuos húmedos aportan nitrógeno. ¿En qué proporción? Para medir se hace un análisis en realidad de la concentración de cada elemento. Por cada vez que agregamos materia orgánica, imagínense, o sea, por cada parte de húmedo, alrededor de dos partes de material seco. ¿Sí? Siempre van a necesitar entre 2 partes de material seco, un poquito de material seco. De esa forma pueden ir balanceando, pero no hay como la forma exacta de saber en qué proporción está cada elemento es con un análisis. Claro. Hay otra pregunta de Camila que dice, ¿cuáles son los tiempos de la compostera? Sí. De la parte de lombrices y la que no tiene. En la que no tiene lombrices, por ejemplo, ¿puedo agregar restos de frutas y verduras todos los días?
Se podría, ¿en qué tiempos? ¿Cuáles son los tiempos de las composteras? Podemos hacer, o sea, la compostera que tiene lombrices podría ser un poquito más rápida, digamos, para obtener el compost, pero va a depender mucho del volumen que estemos compostando, de la época del año, ¿sí? Y en la que no tiene lombrices, si la compostera todavía permite agregar frutas y verduras, lo podemos hacer. Lo ideal es que no sean todos los días, y sobre todo en este compostaje sin lombrices, para no afectar la etapa de alta temperatura, ¿sí? Traten de que tanto la alimentación como el mezclado sea el mismo día, ¿sí? Para no interrumpir tanto esas fases de compostaje. Muy bien. Pablo pregunta, ¿cómo se puede guardar el nombre compuesto? ¿Hay algún consejo para esto? Se lo puede almacenar en un lugar fresco, ¿sí? Seco. Si tienen conservadoras de telgopor, lo pueden guardar ahí, lo pueden guardar en bolsas, ¿sí? Para que madure, sobre todo. Lo pueden almacenar de esa forma. Y Nicolás pregunta, si se puede licuar la materia orgánica antes de agregarla a la compostera. Se puede, pero ahí estamos como interfiriendo un poco en los microorganismos, ¿no? Porque en cada fase actúan diferentes microorganismos, van transformando materia orgánica compleja y lo que van dejando más simple sirve de alimento para el siguiente microorganismo. Si yo licúo, es como que ya le estoy facilitando el trabajo al último microorganismo de toda la escala. De poder se puede, pero bueno, pasa eso, digamos. Claro, 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 entiendo. Silvia también tiene una pregunta. ¿A qué se llama humus de lombriz y cómo lo diferencio del compost? El humus de lombriz es el producto que se obtiene del vermicompostaje, ¿sí? El compostaje con lombrices. Se lo va a distinguir porque es un poco más oscuro, porque el tamaño de la partícula también es mucho más fino. Son las formas de distinguirlo. En el compostaje quizás vamos a tener partículas mucho más grandes y un color un poco más claro. Muy bien. Una pregunta de Lucas dice, en el caso de que presente mucha humedad y por lo tanto mal olor, ¿cómo lo puedo eliminar? Y si se puede mejorar o directamente ya no sirve, digamos, el compostaje. No, sí, sí se lo puede mejorar. Ahí hay que agregar mucho seco, ¿sí? No se vuelve a agregar materia orgánica hasta que equilibremos nuevamente la compostera. Si es necesario, se extiende todo el compost sobre el suelo, se deja que se airee, que le dé el sol, que pierda bastante humedad, después lo vuelve a la compostera, ¿sí? Siempre se lo puede recuperar. Si es el problema de humedad, siempre se lo puede recuperar. Muy bien. Pablo nos cuenta acá una experiencia. Dice que intentó separar las lombrices al final del proceso colocando un tamiz con materia orgánica fresca por 2 semanas, pero no fue muy efectivo. ¿Existe una forma más práctica para separar las lombrices al final? No, o se las puede separar a mano o de esa forma como lo estaba haciendo él. No es un método efectivo, no es que vamos a eliminar o separar la mayor cantidad de lombrices, ¿sí? No es que vamos a sacar todas. Puede funcionar, puede no funcionar. eh, Son pruebas, o sea, se puede poner ese tamiz o se puede poner directamente sobre, eh, en algún lugar de la compostera, empezar a colocar materia orgánica y que las lombrices se concentren ahí e ir cosechando de a poquito el hombre compuesto más maduro, digamos. Perfecto. Bueno, Dani también tiene otra experiencia. Dice que empezó a compostar hace unos meses y hace poquito puso lombrices. Eh, la cáscara de maní cumple la misma función que la de hojas secas. En su zona no consigue hojas secas, así que usa mucho los cartones. Usa mucho los cartones. Sí, 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 las cáscaras de maní, cáscaras de semillita de girasol, de nueces, inclusive los frutos secos de los árboles, eso funciona muy bien. Eh, cartón también traten de que no sea lo único, ni papel ni cartón, que sea el único material que utilicemos como secos, porque una vez que se humedecen se compactan, ¿sí? Y también pueden afectar un poco el aireado del compost. Traten de que los secos y que los húmedos también sean muy variados para obtener también un producto muy rico, ¿sí? Las cáscaras de maní sí van perfectas.
Muy bien. Marcela también pregunta, bueno, dice que si su compostera está muy húmeda, es recomendable entonces no colocar mucha agua. No, no, no. El agua, quizás solamente al principio, y si la compostera, si veo que el material está muy seco, recién agregar agua. No es necesario agregar agua todos los días. Si ustedes vayan tocando, vayan haciendo esta prueba del puño, y si está muy húmeda, lo mismo que en el caso anterior, destapen la compostera, agreguen secos, no agreguen más materia orgánica hasta que se equilibre la compostera. Eh, Eso creo que es toda la pregunta. ¿Es recomendable no colocar mucha agua? Claro, Claro, no es necesario todos los días. Ustedes vayan tocando y viendo el compost para ver si es que de verdad lo necesitan. sí. Es bueno el tip en este sentido, del rociador. Me pareció muy bueno. Exactamente. Es mucho más controlado y más parejo el riego con un rociador. Sí, sí. Natalia dice, tiene una consulta sobre el inóculo del lixiviado. ¿Qué cantidad se agrega y si tiene que tener una proporción de 1 a 10, una solución de 1 a 10? No hace falta diluirlo porque, o sea, lo que queremos es ir concentrando microorganismos, ¿no? Se humedece. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, 10 mililitros de lixiviado, con esa cantidad está bien, ¿sí? Es solamente para aportar carga microbiana. Puedo agregar el lixiviado en pequeña cantidad, lo que disponga, y completar un poco más con agua, y no hace falta que hagamos la dilución. Inclusive, el primer lixiviado que obtenemos, cuando empezamos a compostar, lo podemos recircular en la compostera para ir aumentando carga microbiana y humedecer con ese lixiviado. Por lo menos 2 o 3 veces que lo recirculemos está bien. Claro. Hay una pregunta de Pablo, pero también hay una de Fernando que tiene que ver con esto del lixiviado y dice que si no lo puede almacenar, ¿qué hace con todo el exceso? Si tiene mucha cantidad y le interesa como producto, el lixiviado lo tiene que mantener con aireación y agregándole alguna fuente de carbono para para alimentar a los microorganismos que están en el lixiviado. En lo posible que se lo ocupe en el momento y si no, almacenarlo en bidones, en botellas. Si tiene un aireador, mejor, y si no, por lo menos 2 veces al día que destape la botella, la agite, y de esa manera le da aire a los microorganismos y los puede mantener un tiempo mayor. Hay algunas soluciones que se hacen con melaza o con glucosa como para para nutrir a los microorganismos, pero depende qué tanto tiempo lo quiere almacenar. Y también en este contexto del lixiviado, Silvia Díaz dice que ella está haciendo vermicompostaje en el fondo de su casa y que ese lixiviado se pierde. Esto no sé si es una pregunta, pero dice que se pierde o hay formas de recolectarlo. Y ahí es difícil porque ya directamente se absorbe en la tierra, Claro, así que ahí ya no lo podrías recolectar. claro. Y ahora sí, con la pregunta de Pablo, dice que se pueden usar hojas secas indistintamente sin saber si están enfermas con hongos o no. ¿Puede afectar esto al compostaje? Puede ser que en algún momento no sepamos si tiene un hongo o no. O sea, nos vamos a dar cuenta sobre todo si está húmeda, si la hoja es recién cortada, digamos, porque vemos manchitas en las hojas, o si no vamos a ver como una capita, como si fuera un terciopelo sobre la hoja. Eh, de poder usarla se puede utilizar, ¿sí? No pasa nada, son hongos que están degradando. Mm, Eh, Hay un tema también con el tema de hongos y qué hongo es perjudicial y qué hongo no. Es muy difícil decirlo sin poder ver, digamos, pero se puede, ¿cómo es la pregunta? ¿Se puede usar hojas secas indistintamente? Claro, se puede agregar, puede pasar en algún momento. Si nosotros juntamos también hojas de la calle, no podemos saber si todas están sanas o tienen alguna enfermedad. O sea, exacto, podemos usarlas. exacto. Y bueno, no hay más preguntas, creo, pero habías mencionado algo de los bichos bolitas. Sí, ¿También, digamos, sirven a este propósito?
Sí, 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 van a encontrar, sobre todo ya cuando baja la temperatura, van a encontrar escarabajos, bichos bolita. Hay otros que no recuerdo el nombre ahora, que son más larguitos. Sí, van a encontrar, sobre todo si están haciendo un compost en suelo, eh, cuanto más natural sea, van a tener también una biodiversidad en todo, en microorganismos, en insectos. Sí, van a aparecer moscas. Ahora que va a comenzar el calor, tengan en cuenta la humedad de la compostera para no atraer moscas, sobre todo la mosca soldado, que es de esta época, pone huevos y se ven, las larvas son muy grandes. Yo tengo varios posteos sobre esto. Las larvas de verdad son muy voraces y se hace inclusive compost solamente con estas larvas, ¿sí? Algunos, bueno, les da un poco de impresión porque de verdad son grandes, pero son muy buenas, son muy buenas. Y Erika vuelve a preguntar, dice, no sé si lo dijo, pero ¿en cuánto se puede usar los resultados del compost? ¿Cuándo sé que está listo para fertilizar? Hay una prueba, o sea, después de pasar, por ejemplo, no sé, 2 meses, 3 meses, cuando ya esté más o menos listo, para saber, se los coloca dentro de una bolsa de nylon y se lo deja un tiempo y si la bolsa transpira, si vemos que hay condensación, todavía le falta un poquito más, ¿sí? Esa es una prueba que se puede hacer. Pero la maduración también podemos dejar madurar, no sé, 1 mes, 2 meses y colocarlo dentro del compost. La idea de la maduración es que obtengamos formas asimilables de nutrientes. Si yo lo agrego directamente al cantero o a la tierra, esa maduración va a suceder ahí. Por eso es que hacemos este proceso aparte, como para ya incorporar un material que ya está listo para ser asimilado por la planta. Muy bien. Eh, los 100 pies, dice Fernando, ¿se encuentran dentro de los insectos benéficos en el vermicompostaje? Pueden aparecer, sí, 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 pueden aparecer. Bien. Y Ana Paula no tiene pregunta, pero dice si se puede pasar el PowerPoint para no olvidar nada. No sé, sí, se puede pasar, sí. Inclusive, bueno, en Instagram y en Facebook están los posteos sobre los temas que vimos hoy. De todas formas, lo que necesiten me pueden contactar por ahí. Sí, ahí dejé las redes, @mi-primer-compostera en Instagram y mi primer compostera es la fanpage en Facebook. Así es. Eh, Muy bien, parece que no hay más preguntas. Muchas gracias, Jime, por tu tiempo, por tu espacio, por compartir esto que sabes sobre el mundo del compostaje. Esperamos que al público le haya servido y hayan podido despejar todas sus dudas. Y bueno, agradecerles también por haber participado esta tarde y acompañarnos en esta nueva actividad. Muchas gracias a ustedes. Para mí un placer. Lo que necesiten, estoy a disposición. ¿Sí? Muy bien. Y recuerden, como les pasé las redes de Jime, en Instagram y en Facebook. Ahí tienen toda la data sobre el compostaje y pueden aprender todavía más. Muchas gracias por haber participado. Espero que tengan un buen fin de semana y nos encontramos en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. Saludos.